Bien, recordarán ustedes que hace 15 días comentamos que nuestro vecino norteño, Brasil, se preparaba para una jornada que sería, a nuestro entender, crucial para el gobierno y para el futuro de la región misma. Porque para aquel 7 de septiembre se preparaba algo que, aunque se intenta o se intentó minimizar, tenía toda la pinta de un intento de golpe de Estado. Y esto era así porque cuando las masas y las fuerzas vivas son incentivadas, arengadas y hasta financiadas por parte de adláteres del mismísimo presidente de la República para manifestarse y exigir la caída de la máxima autoridad judicial de un país y el cierre del Congreso Nacional, no hay como soslayar ni maquillar la idea. El intento era el de un golpe de Estado. También ese día dijimos y nos reafirmamos hoy en ello, que Brasil no es un país serio en cuanto a institucionalidad se refiere. Y por esta opinión le pido disculpas a mis amigos y vecinos brasileños, pero tengo mis fundadas razones para opinar como lo hago. Son demasiadas las chacritas representadas en el Congreso Nacional, chacritas que por otra parte, en un país de dimensiones continentales como Brasil, el diminutivo del término tiene poca cabida. El sistema electoral brasileño es tan cambiante que son muy pocos los partidos que cuenten con una larga tradición y por consiguiente una experiencia política que permita la madurez en ese campo. La enorme cantidad de partidos representados, sumado al hecho de que ni siquiera dentro de los mismos hay demasiada cohesión, se potencia con la coexistencia en el Congreso de distintos grupos con diferentes intereses. Es así que allí están la bancada de la bala, que son férreos defensores de la idea de que todo ciudadano debe tener el derecho de portar un arma. Está la bancada de la Biblia, representando a las iglesias evangélicas, en especial a las neopentecostales que pululan por todo el territorio nacional. Está la bancada de los empresarios ruralistas que defienden con uñas y dientes el derecho a quemar lo que sea con tal de poder ampliar las áreas donde plantar o pastorear el ganado, etc. Es decir, representaciones parlamentarias que representan un corporativismo a ultranza. Y por otro lado, un sistema jurídico por demás complejo y hasta se podría decir que es inentendible, por lo menos para nosotros, los uruguayos. Y si no, recordemos todo el revuelo que han causado las actuaciones de la célebre Operación Lavallato, por la que quedaron enganchados políticos, empresarios y gente de a pie, pero que ha dejado también al descubierto que muchos de los testimonios recogidos fueron obtenidos mediante coacción, pues a algunos condenados a 12, 14 o incluso hasta a 16 años de prisión, les bastó con cambiar su declaración inicial involucrando a alguien más para que su pena se viera reducida a menos de 2 años y en condiciones más que benévolas. Otra que negocio hicieron algunos, ¿no? Y ahora se está conociendo algunos de estos casos. Es todo muy extraño en Brasil. Y a nosotros los uruguayos nos cuesta entender adecuadamente los movimientos políticos que por allí hay. No nos es sencillo, por ejemplo, advertir que a diario se conocen situaciones delictivas que tienen como protagonistas a los hijos del presidente, a su ex esposa, a su actual esposa, e incluso al mismísimo presidente sin que nadie vaya preso. Por todo eso, es que era válido suponer que el 7 de septiembre podría representar un golpe de timón demasiado importante y catastrófico para las democracias regionales. Sin embargo, lejos de ello, las manifestaciones acaecidas y las posteriores expresiones de Bolsonaro evidenciaron que el hombre tiene muchísimo menos poder que el que a priori se podría suponer. Porque si bien es cierto, las consultas de opinión hechas por distintas medidoras dicen que la caída de su popularidad es estrepitosa, no se puede negar que los grupos que lo siguen apoyando son muy poderosos. Posiblemente por ello ha sido que el capitán se haya atrevido en primera instancia
a vociferar disparates y proferir amenazas a uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal, el juez Alexandre de Moraes. Quien haya escuchado aquellos discursos, en especial el que se hizo desde la Avenida Paulista en São Paulo, podría perfectamente creer que aquel era el momento en que se produciría el quiebre institucional. Porque convengamos que escuchar a un presidente decir que no acataría ninguna orden del juez y que más le valdría a este último alinearse porque de lo contrario debería pedir para salir, fue muy fuerte. Pero no pasaron de fuegos de artificio. Bravuconadas propias de un tonto despreparado que no midió las consecuencias de sus dichos. Y ese tonto bravucón, pocas horas después debió salir a excusarse y expresar que sus palabras habían sido producto del fervor del momento, pero que en realidad respetaba al juez Alexandre de Moraes. Y como si fuera poco, ante el pavor por advertir que había metido la pata hasta el caracú, pidió al expresidente y también golpista Michel Temer que le escribiera la carta que hizo pública, hecho que fue reconocido en rueda de prensa. Es increíble lo que se vio. Que el presidente reconociera que debió llamar a un expresidente para que le ayudara a redactar una nota, es la evidencia más clara de la falta de preparación que tiene este hombre. Pero no vaya a creer usted que me está escuchando viendo que el bochorno vino solo de parte del capitán Bolsonaro. No. Fueron muchos de sus seguidores los que, aún ante semejante agachada, se molestaron en primera instancia, pero que después dieron marcha atrás. Entre ellos, periodistas, empresarios, camioneros, pastores evangélicos, políticos y ainda más. Muchos de ellos se sintieron traicionados por quien hasta ese momento consideraban su líder, pero que al escuchar el audio con el pedido de disculpas llegaron a dudar de la veracidad del mismo y se resistían a admitirlo. Debieron pasar muchas horas y que saliera un vocero oficial a admitir que el audio era auténtico. Pero bien, las horas siguen pasando y nada sucede. El proceso de destitución que muchos entienden impostergable no se produce. Y por supuesto, el derecho no puede actuar en contra del presidente si no existe primero una destitución ordenada por parte del Poder Legislativo. Y bien, simultáneamente a toda esa debacle que sacude a Brasil, del otro lado del Plata, la Argentina pasa por momentos también terribles, cuando luego de las elecciones primarias ocurridas hace pocos días, la derrota del oficialismo en la mayoría de las provincias produjo un quiebre muy serio en las relaciones entre los dos pesos pesados más importantes de la política argentina actual, el presidente Aníbal Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández, perdón, y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Todo ese panorama regional tan catastrófico hace con que los líos políticos que tenemos en nuestro Uruguay parezcan juego de niños. Porque al menos, y por ahora, no se avisora riesgo de quiebra institucional. Pero lo que sigue llamándome la atención, y eso me molesta, eso sí me molesta realmente mucho, mucho más que la situación misma, es la mirada absolutamente sesgada que siguen teniendo los grandes medios de comunicación de nuestro país, que siguen mirando con mucha atención el acontecer político argentino, mientras que de lo gravísimo que sucede en Brasil, apenas si se hace una tímida referencia. Y eso es muy peligroso, porque cuando el periodismo abdica tan claramente de su independencia y se somete a la voluntad o a la opinión del partido gobernante, sea este cual fuere, la ciudadanía pierde la capacidad de informarse adecuada y objetivamente.